En nuestro tiempo dedicado a la investigación hablaremos con Diego González Aguilera, el director del Grupo TIDOP, y con Inés Barbero, investigadora de unas infraestructuras críticas, las torres de telecomunicaciones. Estamos investigando. Bueno, una cabecera que nos abre ya al ámbito en el que vamos a profundizar en los próximos minutos, gracias a Diego González Aguilera. Él es el director del grupo de investigación TIDOP, que nace en Ávila, precisamente en la Universidad de Salamanca, pero en la Politécnica de Ávila. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Ana? Qué buena cabecera tenemos, ¿eh? Me encanta, la verdad es que con todo lo que se mezcla en poco más de 30 segundos, pues sí, permite mostrar a la audiencia el potencial y las cosas tan diferentes que el grupo hace, ¿no? Sí, muchas, muy interesantes, muy importantes, de manera global, además, que es fundamental. Inés Barbero es investigadora de este grupo, ya le acompañó a Diego, creo que en la ocasión anterior, y hoy ha repetido porque le gustó la experiencia. Buenas noches, Inés. Sí, hola, buenas noches, Ana. Sí, encantada de estar aquí otra vez. Bueno, me ha gustado, así que repetimos. Muy bien, pues nosotros más encantados todavía de contar con los dos. Diego, hoy hablamos de un asunto, lo decíamos en sumario, un asunto que nos parece fundamental y que a lo mejor mucha gente no ha reparado en ello. Las torres de telecomunicaciones son ahora mismo unas infraestructuras críticas, esa es la palabra, ¿no? Sí, cada vez más el gobierno se preocupa por proteger las infraestructuras críticas. Los aeropuertos son infraestructuras críticas, las centrales nucleares son infraestructuras críticas a nivel mundial, las subestaciones eléctricas, pero ¿por qué no? También son infraestructuras críticas nuestro sistema de telecomunicación, nuestro sistema eléctrico, que ya colapsó en aquel famoso apagón que va a hacer un año o por ahí. Sí, ya un año. Y bueno, pues al final lo que buscamos con este proyecto es que una gran empresa, que en este caso cotiza en IBEX 35, que hablamos de Cellnex, gran empresa a nivel bursátil y europeo e incluso mundial, pues pueda tener en sus manos una plataforma que veremos ahora en un vídeo ejemplar, que les permita simular, que les permita anticiparse a esos problemas derivados de un apagón, por ejemplo, un colapso de la infraestructura y bueno, dar una mejor respuesta. Al final, lo hemos traído aquí al magazine varias veces, el concepto ese de gemelo digital, de ese paciente, sí. Pues nuestro paciente ahora son torres repartidas por medio mundo, que somos capaces de digitalizarlas, de sensorizarlas, como si se lo pusiéramos a un paciente y sacar un informe que nos va a decir el estado de salud de cómo está ese paciente, si tiene el colesterol alto, si tiene el ácido úrico mal y con ello actuar. Bueno, es que es muy importante ahora mismo las telecomunicaciones, sin ellas no podría existir la sociedad que tenemos actualmente, no sería viable. Y yo bicheando un poco en Cellnex, es verdad, la principal operadora independiente me parece de telecomunicaciones de Europa. Oye, que no es poco, ¿eh, Inés? Sí, son una cantidad tremenda de infraestructuras y al final lo que estamos hablando es que eso hay que mantenerlo, hay que, pues imaginad, mandar técnicos a cada una de estas torres, que además suelen estar en mitad de la montaña muchas veces, ¿no? Hay un poco, ahí están por todas partes, pero algunas bastante aisladas, y la idea de que podamos tener ese gemelo digital, que no es más que una copia al final, una modelo 3D, pero además con toda esa sensórica y saber si pueden estar afectadas por inundaciones, si pueden estar afectadas por un tiempo adverso, si la estructura pues puede aguantar más peso o no le puedo poner otra antena o ya no le puedo poner más peso porque igual ante un temporal de viento me colapsa la estructura. Podemos también ver cómo van a estar afectadas si hay un incendio forestal, que por desgracia es algo que cada vez pues vemos más a menudo y de manera más violenta. Sí, que ha traído problemas, efectivamente. Pues eso, inundaciones, podemos hacer muchas simulaciones y podemos llevar a cabo acciones sin necesidad de mandar constantemente un técnico a cada localización. Claro, bueno, por lo tanto, ahorramos riesgos humanos, en este caso, también somos más eficaces porque con ese gemelo digital podemos, como bien decías, Diego,
sensorizar de manera mucho más fiel cuáles son los puntos débiles, a lo mejor, ¿no?, de esa infraestructura, ¿o no? Sí. Háblanos, ¿cómo estáis trabajando ahora mismo en el grupo? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que son estructuras muy verticales, Claro. muy altas, y hablábamos de efectos climatológicos adversos, los incendios por su ubicación, las inundaciones también si estuvieran en zonas inundables, pero hay otro crítico que lo hemos venido sufriendo este invierno sin ir más lejos, ¿no?, y se llama viento. Sí, Estas infraestructuras, cuando sopla viento, algunas de ellas han colapsado, porque el efecto vela, el efecto pandeo que estas estructuras están sometidas, pues sufren las consecuencias. Entonces, el sistema también incorpora un análisis estructural muy avanzado que le permite a Celnes en todo momento saber con qué rachas de viento, con qué condiciones meteorológicas de viento estas infraestructuras podrían colapsar. Estamos viendo algunas de ellas, esas torres de telecomunicaciones, y estamos viendo de qué manera, a través de este vídeo, trabajáis en ello, ¿no? Eso es, y luego, pues, como tienen esa altura y tienen esa dimensión vertical, documentarlas desde el suelo es muy complicado. Aquí tenemos que recurrir a tecnologías que hemos traído también al magazine otras veces, que son los famosos drones. Los drones aéreos que van a permitir de forma automática volar, de forma automática pues capturar imágenes que me dan casi la tornillería para saber si hay alguna tornillería defectuosa, algún anclaje oxidado, cualquier patología que gracias a la inteligencia artificial ya somos capaces de identificar mejor de lo que lo haría un operador experto, porque para eso le estamos entrenando. Pues sin duda es otra de las grandes ventajas de este gran proyecto. ¿Lleváis cuánto tiempo trabajando en la creación de este gemelo digital, entiendo? Pues ha sido un proyecto de 2 años, si no recuerdo mal, que acabó ya, bueno, que seguimos, la idea es seguir, es Seguís continuar, haciendo ahí, pero puliendo, el proyecto, no, queremos seguir haciendo, desarrollando y Vale. avanzando, pero este proyecto, el bloque grande de proyecto, pues han sido 2 años y acabó en diciembre. ¿Y ahora cuál es la aplicación? Para la gente que nos esté viendo en casa o allá donde esté, que no termine de entender qué es esto del gemelo digital y para qué sirve y cómo se interactúa con él para preservar esa infraestructura que estamos diciendo que es crítica y que está sometida a viento, a, como decías, incendios, a otro tipo de catástrofes o a un apagón generalizado que no sabemos muy bien por qué se ha producido. Puede ser incluso un sabotaje, no lo sé. A ver. Pues en el vídeo está, es decir, toda esta digitalización que parece muy espectacular, al final es tener la analítica perfecta del paciente. Cuando digo perfecta es que vamos al reconocimiento médico, nos hacen análisis de sangre, nos hacen muestra de orina, nos sacan todas y cada una de las variables y con ese informe médico pues lo que vamos a anticipar es problemas. Al final lo que quiere Celnes es tener alertas tempranas de problemas que puedan existir en la infraestructura, que no existan desastres, el poder adelantarnos en un problema como recientemente también hemos visto de una infraestructura como es la del ferrocarril, de los trenes de alta velocidad. Todo esto es lo que se busca con esta tecnología del gemelo digital. Al final el gemelo digital, me canso muchas veces de repetirlo, pero es así, no es una réplica 3D, es algo más, es capaz de pensar, es capaz de sentir, entendiendo a qué nos referimos con sentir. Le vamos a poner sensores a la torre para saber cómo es los pesos, la estructura, la tensión que puede soportar, las condiciones meteorológicas, y todo eso se conjuga y entonces al final, para que el telespectador lo entienda, tenemos a nuestro paciente monitorizado en las mejores condiciones, está en las mejores manos, pero claro, hay que pagar por esta tecnología y hay que creer en esta tecnología, hay que demostrar que esto funciona. Claro, Inés, todo esto es muy costoso, como bien decía Diego, esos sensores que hay que colocar en esas torres inmensas, yo no sé cuántos metros puede tener una torre de telecomunicaciones de estas potentes, no sé. No sé cuántos metros, la verdad es que no sé pero cuántos metros. Pero todo puede eso tener. lleva mucho trabajo y bueno... Sí, bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir con un dron y hacer, porque bueno, aunque obviamente el gemelo digital no es solo el modelo 3D, pero sí que tiene esa primera parte, ¿no?, de dónde está la carcasa, dónde ponemos toda la demás información, pues en un modelo 3D, entonces lo primero es ir allí y borar, y claro, y luego pues mantenimiento de los sensores, etcétera. Sí que es verdad que los sensores realmente son bastante de bajo coste, intentamos trabajar con cosas de bajo coste, porque al final son sensores, bueno, pues inclinómetros, sensores de lluvia, de viento. Normalmente eso también lo desarrollamos en el grupo, que tenemos pues gente muy buena que se dedica a montar nuestros propios sensores, y no es excesivamente costoso, o sea, realmente es un gran ahorro
Sí que es verdad que lleva una parte de digitalización que requiere bastante trabajo, pero es un gran ahorro comparado con lo que supone pues, que se te pueda caer una torre, puedas dejar a la gente sin servicio, o incluso una cosa que nos comentaban desde Cellnex era, bueno, ha colapsado una torre por el viento, tenemos 300 torres iguales. ¿Cómo sabemos de estas 300 en cuáles hay que actuar? Imagínate que tienes que reforzar 300 torres. Claro. Con estos gemelos digitales podemos ir a ver realmente qué torres están en una situación similar, porque igual no todas tienen el mismo peso, no todas tienen la misma situación de la estructura, aunque sean prácticamente iguales, tienen otras antenas, tienen otras condiciones. O no han sufrido de la misma manera. O no han sufrido, o están en una zona que a lo mejor el viento no es tan fuerte, claro, y por lo tanto no hay que reforzarlas. Entonces pasamos de decir, pues tengo 300 torres que tengo que ir, mandar a técnicos a revisar cada una y subirse arriba y correr unos riesgos y un coste, a directamente desde el ordenador poder decir, a ver, ¿qué torres realmente tengo en esta situación? Igual son 10, igual hemos reducido de 300 a 10, ¿no? Por poner una idea que me pueda entender todo el mundo. Entonces, vale, se reducen los riesgos laborales, por lo tanto, que eso es bien importante, y ya tenemos una torre que está dañada por X situaciones. ¿Qué se hace entonces? Se le hace perrerías, se le hacen pruebas, ensayos, al final es someterla al estado límite que llamamos, ¿no? Y ese estado límite, lo bueno de hacerlo con el gemelo digital es que no cuesta dinero, porque si se rompe no pasa nada, pero sabemos cuáles son esos límites. Inés lo resumía perfectamente, el gemelo digital al final nos va a permitir cruzar un montón de datos que una persona tendría que hacer de manera manual, torre por torre, con su vista cansada ya de examinar miles de imágenes. Una inteligencia artificial perfectamente entrenada, capaz de replicar el protocolo que un experto aplica. Imagínate la cantidad de torres que va a revisar, y que no solo va a revisar, la cantidad de datos que puede cruzar simultáneamente para al final decir, como decía Inés, oye, poner el énfasis en esta y en esta, que según los datos que estamos cruzando son las que el colesterol los tienen por las nubes y pueden tener riesgo de infarto, ¿no? Y de colapso. Ese es el objetivo, ese es el gran valor añadido de esta tecnología. Trabajan para Cellnex, que como recordamos es la principal operadora independiente en telecomunicaciones de toda Europa. Me parece que esto lo estáis poniendo ya en práctica en España. No sé si, bueno, si estoy diciendo la verdad. Inés, sí, cuéntame, sí. El trabajo que sale ahora mismo del grupo TIDOP se está poniendo en práctica en toda España, en torres de telecomunicaciones de España. Sí, les hemos tanto ayudado a desarrollar una metodología para tomar los datos de la mejor manera posible, como la parte de poner todo esto online y que, por ejemplo, pues puedan ver qué torres ya directamente, qué torres pues pueden estar afectadas por inundaciones, o qué torres son las más susceptibles de verse afectadas por un incendio forestal, por ejemplo. Todo esto ya lo hemos puesto en funcionamiento, todavía queda parte de trabajo de poblar esos datos, ¿no? Porque son muchísimas torres, estamos hablando de miles de torres, ya no solo en España sino en toda Europa, pero sí, esto ya está en funcionamiento, ya lo han visto y ya están usándolo. Bueno, y antes de terminar este tema tan interesante, me parece apasionante, porque estamos hablando de infraestructuras vitales ahora mismo en esta sociedad. Sin comunicaciones no somos nada. ¿En qué estáis? Porque Inés lo dejaba caer. ¿Estáis avanzando un poco más? No sé. Sí, bueno, a ver, Cellnex está súper interesada en algo que preocupa, ¿no? Es el aumento de los incendios forestales. Las torres que tienen una vista privilegiada, porque son verticales, porque arriba se puede poner una cámara que vea pues prácticamente la inmensidad del bosque, porque suelen estar además en partes elevadas para dar una mejor cobertura en esas telecomunicaciones. Entonces hay un interés muy explícito en que estas torres se conviertan en torres de vigilancia, principalmente para sus intereses, pero ¿por qué no para cualquier administración local, regional, nacional, que está interesada en la prevención de incendios forestales? Poner cámaras arriba con cobertura 360 grados, entrenadas con inteligencia artificial, capaces de ver la más mínima columna de humo o capaces de oler la más mínima partícula volátil que está relacionada con algún incendio, con algún conato de incendio, pues aportaría mucho valor, ¿no? Es uno de los otros muchos ejemplos y de cosas que han puesto en la carta los Reyes Magos y que el rey Inés y el rey Diego tienen que analizar y tienen que ver
para ver si se lo concedemos o no. Pero bueno, muchas ideas, muchas líneas y sobre todo pues lo que decimos, una gran empresa que de nuevo confía en el grupo, que de nuevo apuesta por tecnología Made in Ávila y esto pues nos llena siempre de orgullo. Bueno, antes de terminar, y ya sí que terminamos, perdonen, hablábamos de que los gemelos digitales pueden ser capaces de detectar cualquier cosa. También un sabotaje, antes he mencionado esa palabra. Sí, claro que sí. O sea, realmente como tenemos sensores y como tenemos esa capacidad, como dice Diego, de que la torre sienta, pues podemos saber si en un momento dado estamos teniendo, pues por ejemplo, un problema de electricidad, si nos han cortado la luz o si hay algo que no está funcionando como debería, de manera mucho más clara que bueno, sabiéndolo, sin tener que ir ahí físicamente, sin tener que mandar a alguien físicamente. Y luego también, con los modelos digitales, también hacemos un apoyo al mantenimiento, ¿no?, a que puedan mantener mejor las torres y que sea más fácil también para los técnicos realizar ese mantenimiento. Pero sí, por supuesto, como tenemos sensores y como sabemos en tiempo real cómo está funcionando la torre, pues podemos detectar este tipo de cosas. Bueno, nos lo han estado contando, muy interesante desde luego el asunto. Diego González Aguilera es el director del grupo TIDOP, viene habitualmente a hablarnos de investigación, esa que sirve fundamentalmente para mejorar la vida de todos gracias a los sesudos trabajadores que están ahí, como la investigadora que le acompaña, Inés Barbero. Muchísimas gracias a los dos por hablar hoy de este asunto tan importante, las torres de telecomunicaciones, cómo preservarlas de muchos problemas y por ese trabajo que hacéis muchas veces calladamente. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias.